vamos a la historia del Perú. ¿Por qué Bolivia se separó del Perú? Bolivia no está chiquito, tiene como 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Ahí se perdió, el Perú tiene 1.200.000 y pico. Así que se perdió ahí un territorio bastante grande. Primero, Perú pierde Guayaquil. Guayaquil tenía un partido muy fuerte pro-peruano y Bolívar se apropia de Guayaquil. Entonces cuentan que cuando San Martín viaja en la famosa y infructuosa entrevista que tuvo con Bolívar, cuando baja en Guayaquil, uno de los 3 temas que tenía que ver era si Guayaquil iba a quedar para el Perú o quedaba para la Gran Colombia, que era en ese momento la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y dicen que le dice de frente Guayaquil, le dice de frente, apenas lo ve, bienvenido a tierras colombianas. Entonces, claro, San Martín después comenta, ya que le iba a decir, pues si llego, está parado con todas sus tropas y me dice de frente, bienvenido a tierras colombianas, ya que le puedo discutir, ¿no? Péame, amiguito. A un cevichito que hace calorcito. No, qué calorcito, hace un frío de la pela. Y yo, mi gente, tengo un gripazo. Por favor, ¿alguien me puede pasar el dato dónde venden miel buena aquí en Lima? Y bueno, me presento, soy Julio. Esta es mi hermosa familia, estoy casado con Naily, increíble peruana. Soy español, vivo aquí en Lima, Perú. Y en este canal defendemos con uñas y dientes al Perú por redes sociales. Y este vídeo me lo ha pasado Vanessa por el grupo de WhatsApp, al que podéis entrar para que lo reaccione y hacer comunidad. Y de verdad, muchísimas gracias a la gente que apoyáis este canal con vuestros me gusta, compartid los vídeos, los comentarios, que os suscribáis, la gente que ya peáis y planeáis, que en el vídeo anterior ya os di las gracias a los de hoy. Pero bueno, vamos a ver este vídeo que es muy interesante, que el periodista peruano cuenta por qué Bolivia se separó del Perú. Vamos a verlo. Por favor, mi gente, comentad y compartir, ¿vale? Vamos allá. Ey, el audio está puesto por acá. Historia del Perú. Está muy bajito, ¿no? ¿O soy yo? Bueno, vamos a la historia del Perú. ¿Por qué Bolivia se separó del Perú? Bolivia no está chiquito, tiene como 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Ahí se perdió, el Perú tiene 1.200.000 y pico. Así que se perdió ahí un territorio bastante grande. Primero, Perú pierde Guayaquil. Guayaquil tenía un partido muy fuerte pro-peruano y Bolívar se apropia de Guayaquil. Entonces cuentan que cuando San Martín viaja en la famosa y infructuosa entrevista que tuvo con Bolívar, cuando baja en Guayaquil, uno de los 3 temas que tenía que ver era si Guayaquil iba a quedar para el Perú o quedaba para la Gran Colombia, que era en ese momento la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y dicen que le dice de frente Guayaquil, le dice de frente, apenas lo ve, bienvenido a tierras colombianas. Entonces, claro, San Martín después comenta, ya que le iba a decir, pues si llego, está parado con todas sus tropas y me dice de frente, bienvenido a tierras colombianas, ya que le puedo discutir, ¿no? ¿Qué pasó con Bolivia y el Perú? Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados, el Perú 1.200.000. Es casi el tamaño de Perú, Bolivia, aunque parezca mentira. Acá los países son bien grandes. Paraguay lo vemos chiquito en el mapa del tamaño de España. O sea, para que vean, tengan una idea de la magnitud de los países en Sudamérica, los grandazos que son. Sí. La verdad es que Sudamérica es gigantesca. De hecho, el propio Chile pilla casi media Europa. O sea, es increíble. ¿Qué pasa? Después de la Son países tan ricos y tan hermosos, tío. batalla de Ayacucho, queda un general español con muchas tropas que se había peleado. Una de las razones que le ganamos a los españoles la guerra fue porque el ejército español se desmoronó, porque tenían peleas entre ellos. La Serna era liberal y en cambio Olañeta, que estaba en Bolivia, era absolutista. Bueno, lo que pasaba realmente era que mientras ocurría todo esto, España estaba siendo invadida por Napoleón Bonaparte. Así que España no tenía realmente dedicación a preocuparse de lo que pasaba en Latinoamérica. No se podía. Tenía a uno de los ejércitos más formidables de la historia de Europa, el ejército de Napoleón Bonaparte. Entonces, claro, no podía. Y eso lo aprovechó Bolívar y los ingleses para hacer lo que hizo, ¿vale?
Unos creían que la Constitución de Cádiz debería primar y los otros decían que no, que Fernando VII debería mandar plenamente, un soberano absoluto. Entonces se pelean los españoles y esa es la razón que el ejército español se debilita mucho. Si no, la independencia hubiera sido complicada porque tenían más hombres que nosotros, pero se pelean entre ellos, se parten en dos. Entonces derrota a la Serna y mandan a Sucre hacia Bolivia para terminar Y de hecho, por esa división, aprovechó Napoleón para entrar en España. lo que se llamaba antes la audiencia de Charcas para acabar con Olañeta. Pero Olañeta muere en un tumulto, se le revela, se llama el motín de Tumuzla, se le revelan sus tropas y lo matan. Entonces ahí se acaba el último ejército español. Miento, la última presencia española fue la de Rodil en el Callao, que se quedó casi 2 años más después de Ayacucho. No se quería rendir Rodil en el Real Felipe porque decía que ya venía la escuadra española a salvarlo. Por supuesto que la escuadra española nunca vino porque España estaba en guerra civil en ese momento y Rodil tuvo que rendirse. Después dicen que hasta cucarachas comieron en el Callao, pero no quiso rendir el Real Felipe hasta que ya se convenció. Por eso el último puesto en América fue en el Callao, el Real Felipe. Y Bolívar lo trata con mucho respeto a Rodil, dice que es un héroe, que un hombre que aguanta un año con su bandera así, es un héroe para él. Entonces, ¿qué pasa? Sucre va y se encuentra en el camino con un político boliviano que se llamaba Casimiro Olañeta, que era precisamente sobrino de este Antonio Olañeta, que era este general español. Y este le dice, oye, ¿por qué no independizamos Bolivia? ¿Qué pasaba? Bolivia había sido peruano hasta 1776. Ahí por razones administrativas se crea el Virreinato de Río de la Plata y la audiencia de Charcas pasa ahí. O sea, en esa época teníamos frontera con Argentina. Puno también pasó para Bolivia, pero nos los devuelven en 1796. Puno regresa al Perú. Pero la frontera oficialmente era el Virreinato de Río de la Plata, o sea, la frontera era con Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Esa zona se peruaniza mucho. Claro, aquí lo voy a decir, ¿no? Lo voy a leer un poquito para que lo entendáis, ¿vale? La invasión napoleónica de España en 1808, que provocó la Guerra de la Independencia Española, fue un evento clave en la historia de España y Latinoamérica, y tuvo un profundo impacto en la evolución de la independencia de las colonias españolas en América, incluyendo la figura de Simón Bolívar. La invasión napoleónica en la Iglesia de España. Napoleón, en su afán de expandir su imperio, invadió España en 1807, inicialmente con la excusa de invadir Portugal. Sin embargo, Napoleón traicionó a España, derrocó a la familia real Borbón y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono español, conocido como Pepe Botellas porque era un borracho, ¿vale? La invasión napoleónica provocó una crisis política y social en España, con la población española resistiendo a la ocupación francesa. Esta resistencia, conocida como la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, debilitó el poder de la corona española y creó un vacío de poder en las colonias. Impacto en las colonias españolas. La crisis en España y la presencia de las tropas francesas en la península ibérica debilitaron el control de la colonia sobre las colonias en América. La independencia de las colonias españolas en América Latina se inició en gran parte debido a la fragilidad del Imperio Español y a la oportunidad de la invasión napoleónica que ofreció a los independentistas. Bolívar, entre otros líderes independentistas, aprovechó la crisis española para luchar por la independencia de las colonias. Bolívar y Napoleón. Es que es muy fuerte todo esto, ¿eh? Es muy fuerte, tío. Bolívar inicialmente admiró a Napoleón como un gran líder revolucionario. Sin embargo, Bolívar se decepcionó con la autocoronación de Napoleón como emperador, considerándolo un tirano. La caída de Napoleón y el retorno de Fernando VII al trono español no pudieron restaurar la autoridad de la corona en las colonias, lo que aceleró el movimiento independentista. En resumen, la invasión napoleónica de España fue un catalizador para el proceso de independencia de las colonias españolas en América, incluyendo la lucha de Simón Bolívar y otros líderes independentistas. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no hubiese invadido España? ¿Habría podido Simón Bolívar hacer lo que hizo? ¿Se habría atrevido incluso? Nunca lo sabremos, ¿no? Por eso es tan interesante la historia. A mí me encanta, siempre se aprende mucho, tío. Y me interesa mucho la historia peruana porque amo este país y me lo ha dado todo. De hecho, el año que viene, lo tengo dicho, ya me toca nacionalizarme y estoy
muy ilusionado. Mucho porque por ahí quiere entrar los argentinos al comienzo, los patriotas argentinos que son derrotados varias veces, querían entrar por tierra. Por eso San Martín dice, mejor entramos por Mendoza, liberamos Chile y vamos con la flota y bajan en Paracas y ya conocen toda la historia, y Ancón. Pero inicialmente los argentinos quisieron invadir el virreinato de Perú por tierra y son derrotados en Bolivia. Entonces esa zona, el virrey Abascal la peruanizó mucho, pero seguía siendo administrativamente parte del virreinato de Río de la Plata. Entonces Sucre convoca una asamblea para discutirse varios temas y Bolivia seguía perteneciendo a Argentina. Oye, es apasionante la historia peruana, ¿eh? Pasaba al Perú o era independiente. Bolívar dice en una célebre carta que por derecho Bolivia es Argentina, porque ha sido parte del Virreinato del Río de la Plata, pero ahí si le entregan en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llama Argentina, porque Argentina se llama así por el río de la Plata. Cuando entraron los españoles brillaba como que fuera de plata, entonces le pusieron Río de la Plata y en latín Argentina es plata, Argentum es plata, entonces le pusieron Argentina, pues significa país de la plata, por eso se llama Argentina el país. Entonces Bolívar dice, el Río de la Plata pues pertenece al Río de la Plata, pero están en guerra civil, entregarles a ellos en este momento no vale la pena, se estaban peleando las provincias contra Buenos Aires, una larga guerra que hubo ahí. El Perú es por pretensión, pero no podemos darle a otro país que ya existía y que no era parte de ellos. Y la independencia como que no me convence mucho. Y si estudias comunicación... Es curioso cómo tiene que ver las cosas, cómo se relacionan, ¿eh? Le manda una carta diciéndole, mira Bolívar, aquí está clara, el general Arenales le dice, esto tiene que ser o peruano o independiente. La mayor parte de gente acá no quiere ser parte de Argentina, pues dicen que Buenos Aires está muy lejos y que no les paran bola, no les hacen caso. En cambio ellos tienen mucho contacto con Arequipa, tienen mucho contacto con Cusco, tienen mucho contacto con Puno. Entonces ellos se sienten más cercanos al Perú. Bueno, entonces... El Alto Perú, Bolivia es el Alto Perú. Sucre... dice incluso también otra carta, yo creo que esto va a terminar siendo peruano, porque la gente más inteligente de este país quiere ser peruana, eso comenta él. Pero al final se hace pues la asamblea en Chuquisaca y a Sucre lo ganan, lo convencen de que debe ser independiente Bolivia. Sucre empieza a tener simpatías. Entonces el Sucre les dice a los bolivianos, ustedes tienen que ganarse a Bolívar, si quieren ser independientes, ganarse a Bolívar. Entonces hace una votación y de los 47 congresistas que había en ese momento bolivianos, 45 votan por ser independientes, 2 por ser peruanos, y le llaman, para halagar a Bolívar, para convencerlo, le llaman República Bolívar. Al comienzo no se llamaba Bolivia, sino República Bolívar. Entonces el ego... De entrada, el país nació intentando ser servil con Simón Bolívar. De Bolívar, que era inmenso, se infla y dice, bueno, ya pues que sean independientes, ¿no? Si le han puesto el nombre a mi país. Incluso le manda una carta a Santa Cruz y dice, yo me moriré, pero un país ya se llama como yo por los siglos de los siglos, ¿no? Ya como era muy rochoso República Bolívar, termina poniéndole Bolivia, ¿no? Porque ya que se llame pues República de Mariátegui, pues imagínate, o sea, entonces ya le ponen pues Bolivia. Entonces eligen presidente a Sucre. El primer presidente, estos políticos bolivianos hábiles, eligen a Sucre para evitar de que el Perú pues se lo absorba. Y Sucre en ese momento maniobra bastante contra Perú porque lo que ellos querían era Arica. Ellos decían que la salida natural, y es verdad que si uno mira el mapa, la salida natural de Bolivia al mar es Arica. Lo que ellos les dan, todas estas provincias que les quitan los chilenos después, Antofagasta, es muy lejos de La Paz. En cambio Arica está a tiro de piedra y hasta un ferrocarril. Entonces Sucre trata de maniobrar que al Perú le quiten Arica y que le den Arica. Incluso quería Tacna también Sucre. Sucre que significa azúcar en francés y que después fue asesinado en Berruecos. Hay una famosa anécdota de las tradiciones verdes, Ricardo Palma. Ricardo Palma tiene un libro que se llama Las tradiciones verdes porque es con lisuras, con sexo. Entonces es un libro que le llamaba Las tradiciones verdes, que no circulaba tan así. Decía que Sucre nunca había dicho lisuras en su vida, que tenía lo que llaman la cólera blanca, cuando se molestaba, pero no era el único militar raro entre los militares que no tenían lisuras. Bolívar tenía una boca y todos decían lisuras, pues son militares. Y estás en guerra y todas estas cosas, pero Bolívar nunca decía, pero dice que cosa graciosa, el día que lo matan, en la emboscada en Berruecos le dispara un francotirador al pecho
Y antes de morir, Sucre grita, ¡ay carajo, un balazo! Dice que fue la única lisura que dijo en su vida y que se le escuchó a Sucre, que no decía lisura. Cuando recibe el balazo en el pecho grita eso, ¿no? Dicen que nunca más se le había escuchado jamás una lisura y muere asesinado Sucre muy joven. Y así Bolivia pasa al Perú. Mandan al embajador Ortiz de Ceballos, de origen colombiano, pero ya nacionalizado peruano, a unirnos con Bolivia y Sucre lo rechaza. Sucre ya no quiere y Bolivia se vuelve independiente. Si Bolivia hubiera pertenecido a Argentina, miren cómo en la historia siempre lo hubiera. Nosotros tendríamos hoy día frontera con Argentina. Posiblemente no se hubiera dado la guerra del Pacífico porque Chile no le hubiera declarado la guerra a un país tan grandazo como Argentina. Toda la historia había sido bien distinta, ¿no? Imagínense, de Puno te pasarías a Argentina. O si hubiéramos pues conservado Tarapacá, te pasabas de Tarapacá a Argentina, pues la frontera hubiera sido Argentina, no hubiera sido Chile. Chile hubiera sido un país chiquito. Acuérdense que la guerra del Pacífico, con esto acabó, en la guerra del Pacífico Chile hizo un trueque, porque Chile era dueño de gran parte de la Patagonia y reclamaba salida al Atlántico. Pero ellos dicen, mira, nosotros preferimos conquistar el norte porque ahí está el salitre y ahí está, esto nos interesa mucho el salitre, ahí está el dinero. Y bueno, tiempo después descubrieron el cobre, ¿no? El gran negocio de Chile ha sido la guerra, porque ellos viven hasta 1925 su primera exportación de salitre y luego es el cobre que le quitan a los bolivianos, Chuquicamata, la gran mina. Entonces le ceden la Patagonia, como estaban en malas relaciones con Argentina y tenían miedo que Argentina se alíe con Perú. En plena guerra del Pacífico le dice a Argentina, ¿tú qué quieres? Yo quiero la Patagonia, que disputamos la salida del Atlántico, y le dan un gran pedazo de la Patagonia. Si no, Chile tendría salida del Atlántico a los argentinos, para cuidarse la espalda. Porque Chile dice, entre la Patagonia y el norte, el sur de Bolivia y el sur peruano, nos conviene más el sur peruano y el sur de Bolivia, porque ahí está el salitre. Y como son suertudos, ahí encontraron después el cobre. Es desierto, pero hay dinero. Chile ha vivido eso toda la vida. Si tendrían la Patagonia no hubieran tenido ese dinero, hubieran tenido salida al Atlántico, pero ahí no hay, todavía la Patagonia no se ha explotado como se debería, ¿no? Entonces, como es la historia, un poquito más y tendríamos Argentina de vecinos. Los puneños pasarían a Argentina todos los días porque su vecino sería Argentina. Bueno, eso fue la clase historia de hoy. ¿Por qué perdimos 1 millón de kilómetros cuadrados? Más o menos tiene Bolivia, sería parte del Perú. Poco antes Bolívar nos había quitado, como le digo, Guayaquil. Cuando llega a San Martín a discutir con él, la famosa entrevista de Guayaquil, lo primero que le dice Bolívar cuando baja el barco es bienvenido a tierras colombianas. Como diciendo, aquí compadre no hay nada que discutir, con toda su tropa parada atrás. Entonces San Martín le comenta al otro, bueno, el primer punto de la agenda no se va a discutir, pues este pata ya ha ocupado Guayaquil y yo no tengo tropas. Las tropas de San Martín eran muy chiquitas. Él fue a pedir... Pues muy bueno, tío, muy bueno, ¿eh? Yo todo esto ya lo sabía, pero es siempre bonito escucharlo, ¿no? Y es cierto, Chile, su negocio es la guerra, tío. De hecho, la guerra del Pacífico, que aún nos duele, ¿verdad? Se inicia por un asunto de subida de precios, literal, ¿eh? Pero bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido? Muchísimas gracias por el apoyo. Quiero leer vuestros comentarios. Sabéis que amo saber qué cultura peruana. De hecho, el otro día me compré un libro de la cultura chichipollas. Y es muy interesante. Me costó 10 soles. Y es precioso el libro, tío. Porque quiero saber más de este hermoso país que me está dando todo. Me está dando una familia maravillosa. Y se come tan rico, ¿no? Bueno, mi gente, muchas gracias por compartir el vídeo, por comentar, los me gusta, que os suscribáis y los yapes, ¿vale? Y los plin que también están por ahí. Ah, y gracias a la gente que estáis aportando para el PC nuevo vía PayPal, para poder hacer mejores vídeos y trabajar mejor, ¿vale? Os quiero un montón, y aunque sea una lisura, como siempre digo, ¡viva el Perú, carajo! ¿O no?